Sheila Johnson, psicóloga y trabaja en el Hospital San José. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo surge el racismo? Bueno, no podemos decir solo una causa, pero en realidad el racismo surge a partir de ciertas realidades a nivel social, aspectos culturales también, todo lo que tenga que ver con la interacción de la persona, ¿no? En cuanto a su desarrollo, crecimientos, logros, comparaciones, la no aceptación de la realidad y unicidad de cada individuo, de cada persona. A partir de esa no aceptación, de ese no considerar la variedad, los matices que las personas tenemos en los diferentes ámbitos relacionales y desde nuestras propias características, creo que desde ahí empieza a surgir el racismo, la discriminación. Ok. ¿El racismo es un tema de educación o tiene que ver más con un tema psicológico? En realidad, creo que confluyen varios factores. No podríamos decir que solamente es el ámbito social o el ámbito de educación, de cultura o psicológico. Cuando hablamos de que es un tema que implica a la persona, siempre vamos a encontrar varias aristas. Definitivamente es un tema cultural, social, de educación, de valores. En fin, creo que podemos tocarlos de diferentes aristas y siempre va a tener un enfoque complementario. ¿Se podría decir que siempre ha existido el racismo? Sí, creo que sí, de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor conciencia, con ese nombre u otro, pero creo que de diferentes maneras sí ha existido. Te decía, cuando no aceptamos al otro, cuando no reconocemos la riqueza que tiene su aporte, definitivamente ya empezamos muchas veces a discriminar, a comparar en la medida que establecemos, entre comillas, ciertos estándares, ¿no? Empezamos a hacer esa discriminación, ya sea por situación cultural, raza, logros, estatus, en fin, podemos decir que desde varios puntos. Sheila, digamos, en el Perú, ¿cuáles son los puntos importantes en la línea histórica en donde ha hecho que se acentúe más el racismo en el Perú? Digamos, puede ser la inmigración, quizá. Creo que sobre todo el hacer la diferenciación de la parte urbana, rural, el centralismo, ¿no? El ver la ciudad muchas veces, el distinguirlo de ciertas provincias o de ciertas zonas, el no aceptar muchas veces también ese mestizaje o digamos las etnias que existen en nuestro país, la distribución geográfica, todo ello creo que ha marcado ciertos hitos en lo que es justamente esta realidad del racismo. Creo que en nuestro país ha ido cada vez tomando más fuerza y creo que en este último tiempo también lo hemos visto de manera más directa, ¿no? Como muchas veces para el referirnos, el insultar a otro, utilizamos muchas veces de dónde viene, cuál es su origen, cuáles son las actividades a las que se ha dedicado, en fin. Digamos, así cortito, ¿por qué sigue existiendo el racismo en el Perú? Creo que la no aceptación muchas veces marca estos complejos, estos perfiles, estos etiquetajes. Los prejuicios también, que están más relacionados a la educación, a un aspecto cultural, también contribuyen. El establecer, entre comillas, perfiles, lo que se debe hacer, cuál es supuestamente el rol o el comportamiento o las formas que yo debo tener para tratar de entender que soy más valioso, más exitoso, más reconocido. Entonces creo que esos etiquetajes contribuyen. Sheila, tanto en la capital como en provincias existe discriminación, racismo, pero es la misma intensidad, el mismo grado digamos, de discriminación en la capital, tanto en la capital como en provincias. Creo que sería un poco irresponsable de mi parte decir que sí, hay una mayor o menor intensidad en cuanto a provincias que acá en Lima, no tanto, porque creo que cada experiencia también es única. Tú puedes encontrar aquí en la misma capital gente que pues es discriminada por su estatus social, por su apariencia física, incluso no entre los jóvenes muchas veces se da ese matiz, ese racismo, por la etnia cultural, por de dónde vienes, qué logros has obtenido. Y en provincias
creo que entre los pobladores no es tan marcado, pero sí definitivamente cuando ya empiezan, ¿no? A desarrollarse o a tener, pues, digamos, otros ámbitos relacionales, ahí creo que también empiezan a percibir de manera más fuerte, ¿no? Esa discriminación, esa comparación, esos prejuicios que son los que finalmente van a incidir en este tema del racismo y la discriminación como tal. Me acuerdo que hace unos años el INEI, por ejemplo, mencionaba que un 19% aproximadamente de nuestra población había tenido esa experiencia de sentirse fuertemente discriminado y haber sufrido ese racismo de diferentes aspectos, no solamente por un tema rural o de etnia o, por ejemplo, de condición física o si era varón o mujer, no, sino por diferentes aspectos. Sheila, ya como última pregunta, es muy difícil soñar con la erradicación del racismo en el Perú. No creo que solamente es difícil, no creo que es una utopía, pero yo creo que en la medida, no solamente aquí en el Perú, sino creo que en la medida que las personas entendamos y aceptemos la autenticidad, el valor de ser uno mismo, la pluralidad, la riqueza, la cultura, los valores, cuando miremos al otro como lo que es una persona que siempre va, de la cual tenemos que aprender y aportar, y ir eliminando pues nuestros prejuicios, esos etiquetajes, esos estatus o formas que debo alcanzar, creo que vamos a tener mayor apertura y la apertura trae consigo flexibilidad y la flexibilidad conlleva la aceptación, al reconocimiento del otro como un ser y por lo tanto pues tan digno como cualquiera de nosotros.